Coworking. Y bueno, primero de todo agradecer vuestra presencia en la sala. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de todo el sector que afecta al tema de los RAEs, pues un poco para debatir y formar un debate y un foro donde debatir pues la nueva normativa, mostrar las nuevas tecnologías para el tratamiento de los RAEs y bueno, discutir y debatir sobre todos los nuevos aspectos que el Real Decreto pone en marcha. Quería agradecer primero de todo la presencia del Magrama, con sus dos representantes, tanto Begoña como María Jesús, que estarán luego en la mesa. Agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, el patrocinador oro, que es Mixa Reciclaje, patrocinador plata, que es Ambisort, Ambilam, Ferrovial Servicios y Pronetise, y luego bueno, la colaboración especial de un montón de organismos y asociaciones que están involucrados y estarán involucrados en la gestión de los RAEs y que debatirán en una gran mesa redonda acerca de bueno, que la nueva normativa ya la tenemos hecha, qué debemos hacer para cumplirla. Sin más, pues cedo la palabra a Begoña, que va a ser la encargada de sobre la nueva normativa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, buenos días, y comenzamos a dar bueno, una visión durante esta hora que yo les voy a comentar en qué consiste esta nueva normativa y cuál es la finalidad del Real Decreto. Miren, aun cuando se debata luego en la mesa de debate y se comenten algunos de los aspectos más necesarios para implementar y poner en marcha este Real Decreto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los antecedentes de esta nueva legislación. Los antecedentes se encuentran en la Directiva 2012 del 4 de julio sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que sustituye a la anterior directiva en materia de RAEs, que fue la de 2002. Hubo que actualizar esta directiva del 2002 porque la evolución en el mercado de estos residuos en Europa hizo necesario intensificar las medidas y los esfuerzos de este flujo de residuos a nivel comunitario. Se dieron cuenta, tanto la Comisión como también los Estados miembros, que la implementación de la directiva del 2002 no había dado los resultados que se esperaban en el control, la contabilización y sobre todo los objetivos que pretendía la Unión Europea con esta directiva. Se observó a lo largo de estos años, bueno, teniendo en cuenta que la directiva 2002 ya empezó a ponerse en marcha en el 2002, pero la Comisión Europea nos presentó ya un borrador de nueva directiva en el año 2008. Es decir, en 6 años de puesta en marcha de esta directiva, tanto la Comisión como los Estados miembros nos dimos cuenta de que la cosa no funcionaba. Había un mercado floreciente en cuanto a escape de este tipo de residuos a países terceros, había un escape de materias primas y Europa en principio no podía permitirse el lujo de ver escapar la cantidad de materia prima que se le estaba yendo hacia países terceros y inevitablemente también se tuvo en cuenta que estos aparatos, estos residuos contienen una serie de sustancias peligrosas que lo que hacía era poner en riesgo de la salud humana y el medio ambiente esos terceros países a donde iban estos residuos, donde no se trataban adecuadamente. De tal manera que desde el año 2008 hasta el año 2012 estuvimos debatiendo en Bruselas sobre el contenido de una nueva directiva con un enfoque mucho más ambicioso, tanto en objetivos de recogida como en objetivos de valorización. Bueno, la Directiva 2002 se había transpuesto en España con el Real Decreto 208 en el año 2005, que tampoco ha satisfecho o ha cumplido los objetivos marcados en este Real Decreto. Avanzando un poco en la legislación, tenemos la transposición de la Directiva Marco de Residuos, de tal manera que la Ley 22/2011 actualiza y establece unos nuevos principios en materia de política de residuos en la Unión Europea.
De tal manera que en esta ley de 2011, entre las novedades de esta ley, se incluyen las condiciones en que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, crea el registro de producción y gestión de residuos único a nivel estatal. De tal manera que esta ley lo que hace es prever la existencia de reales decretos específicos que contendrán las especificaciones propias del régimen de cada tipo de residuos. De tal manera que ya prevé que en flujos específicos de residuos se pondrán en marcha reales decretos que incluyan estos principios por vez primera de esta ley de residuos. Por lo tanto, las finalidades de este Real Decreto son, primero, transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2012 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incorporar las novedades de la Ley 22/2011, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Pero también es verdad que si echamos un vistazo a lo que dice la directiva, la directiva de RAES, tendríamos que detenernos en esos dos aspectos que ya he apuntado, que son su alto contenido, aspectos de estos residuos, su alto contenido en materiales valiosos y de sustancias peligrosas. De tal manera que la nueva directiva RAE lo que pretende es mejorar el comportamiento medioambiental de todos y cada uno de los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, hace especial hincapié a qué papel juegan cada uno de estos agentes, operadores, que de alguna manera o bien ponen estos aparatos en el mercado, es decir, los productores y los fabricantes de AE, los que los comercializan, los distribuidores, los consumidores y, en particular, aquellos agentes que están directamente implicados en la recogida y tratamiento de estos residuos. De tal manera que uno de los aspectos de la gestión de residuos de RAES a los que la nueva normativa de la directiva, esta directiva de 2012, otorga una especial relevancia es la etapa de la recogida de RAES. De tal manera que ha de realizarse de manera separada a la del resto de residuos como condición previa para asegurar el tratamiento más adecuado y la recuperación de los materiales contenidos en los residuos. En consecuencia, esta directiva lo que hace es incrementar de manera ambiciosa y progresiva los objetivos de recogida anuales. Y para conseguir estos objetivos de recogida deben existir instalaciones adecuadas para el depósito y el almacenamiento de RAE. De tal manera que la directiva implica directamente en la recogida separada a las entidades locales, a los distribuidores y tiendas donde se comercializan estos aparatos, a los que se les adjudica un protagonismo relevante, y también a los productores de AE y a los gestores de estos residuos. Implicación que incluye tanto la recogida separada como las obligaciones vinculadas al cómputo y trazabilidad de los residuos recogidos por todos estos canales. La Comisión lo que detecta es que, aunque se mantiene el principio de responsabilidad del productor, es verdad que este flujo de residuos ha aparecido de manera absolutamente natural un nuevo canal de recogida porque muchos de estos residuos tienen valor positivo. De tal manera que la Comisión lo que nos indica es hay que contabilizar todos los canales de recogida de estos residuos, independientemente de quién financia u organiza esta recogida. Por un lado, habrá que seguir contabilizando todos los residuos bajo la responsabilidad ampliada del productor, pero también es necesario contabilizar todos los residuos que, de manera adecuada, son gestionados directamente por las instalaciones de recogida o los gestores de recogida y los gestores de tratamiento. Esto lo indica la Comisión específicamente y nos anima a todos los Estados miembros a diseñar un nuevo modelo y asegurarnos de que todos los residuos recogidos son contabilizados adecuadamente y son tratados adecuadamente. Es por ello que este modelo y este Real Decreto se centra específicamente en desarrollar instrumentos que garanticen la trazabilidad y la contabilización de todos los residuos recogidos y, por supuesto, la gestión adecuada de los mismos. Bueno, pues en línea con la anterior directiva mantiene el principio de responsabilidad ampliada del productor. Haciendo un pequeño inciso sobre qué supone la responsabilidad ampliada del productor, este principio
se indica que quien contamina paga. Bien, se supone, bajo este principio, que es el fabricante del equipo el que tiene que asumir la financiación de la gestión de los residuos de los que proceden sus aparatos. El principio de quien contamina paga normalmente está vinculado al consumidor. El consumidor se supone que somos los que contaminamos y los que decidimos la generación de residuos que generamos en nuestras casas, de tal manera que en muchos países y también en algunos territorios se puede pagar por la cantidad de residuos que uno genera, porque en realidad el consumidor es el que contamina, y si contaminas, pagas. Ahora bien, es de tal manera que se paga a través de impuestos o a través de tasas a la administración, porque es la administración la que tiene que gestionar los residuos de los hogares. Ahora bien, la Comisión, cuando aborda este problema de la gestión de estos residuos, aplica el principio y considera que es adecuado vincular al fabricante del aparato en la financiación de la gestión de los residuos, puesto que es el fabricante el que tiene en sus manos el diseñar adecuadamente un producto, el introducir sustancias tóxicas en él o no, el buscar alternativas de diseño, en hacerlo más reciclable, más recuperable, es decir, en hacer una gestión más eficiente del residuo. Entonces, la Comisión lo que dice, vamos a vincular al fabricante del aparato en esta financiación de manera que financie la gestión del residuo y intente mejorar ese diseño para que al final le salga más barata la gestión de estos residuos. Es por ello que se aplica este principio. La responsabilidad empleada del productor es un medio de financiación en la gestión de ese tipo de residuos, para que se optimicen, para que se genere menos y los residuos que se generan cueste menos gestionarlos. De tal manera que lo que se pretende es que el productor sea el que financie esta gestión y no lo traslade, no lo externalice al consumidor, porque si no al final pues se externaliza y al final los que volvemos a pagar otra vez somos los consumidores. La idea es que sea el productor el que interiorice ese coste de tal manera que le vincule al diseño de nuevos aparatos más sostenibles, su gestión más sostenible. Bien, a la hora de ver cómo adaptábamos esta directiva y los altos niveles que esta directiva nos exige, veíamos que no podía llevarse a cabo con una mera modificación o mero maquillaje del anterior Real Decreto. El marco normativo anterior era insuficiente para abordar toda la complejidad y toda la diversidad de los sectores y también es verdad que habíamos detectado una serie de deficiencias en el modelo de gestión anterior. De tal manera que para nosotros y para todos, yo creo, fue una oportunidad de mejorar el modelo que se había desarrollado a lo largo de todos estos años en España. Con lo cual, son 3 las finalidades de este Real Decreto: abordar la directiva, abordar los principios de la ley y mejorar el modelo de este modelo de gestión de residuos en España. Ha sido una introducción un tanto larga, pero yo creo que está bien saber cuál es la finalidad de este Real Decreto para poder entender lo que supone y cuál es su contenido. Vamos aquí, damos al siguiente. Bueno, pues entiendo que esta presentación va a estar colgada, va a estar disponible para todos. Es una presentación muy extensa, la cual la he dividido en conceptos generales y luego he ido incluyendo pues obligaciones o artículos más con más detalle en base a productores, distribuidores, entidades locales, de manera que en una hora seguro que no me va a dar tiempo de exponerla toda, pero ustedes la van a tener disponible, de tal manera que puedan comprobar los artículos más relevantes en cada capítulo. Seguimos, avanzamos en cuáles son los objetivos, para no perderlos de vista. Nuestros objetivos fundamentales es cumplir ante la Unión Europea los objetivos de recogida y de gestión, mejorando la trazabilidad y el control de estos residuos, lo que hemos denominado un nuevo modelo de gestión de residuos. Una de las cosas que más nos pedían tanto las comunidades autónomas, las autoridades y todos los operadores es dotar de claridad y de que hubiera una descripción de cuáles eran las obligaciones de cada agente, tal y como el espíritu de la Directiva de 2012 de RAES nos habían ya indicado desde la Comisión. Con lo cual, este es uno de los objetivos, dotar de claridad y describir obligaciones de cada uno de todos aquellos que están interviniendo en la cadena de los RAES.
Miren, constituir un único instrumento de datos. Los datos de RAIS no pueden ser una inquietud, no podemos saber si es bueno o es malo el dato, es decir, necesitamos un instrumento único, homogéneo. El dato es el que es, el residuo es la cantidad de residuos recogidos, son estos, a nivel estatal, a nivel autonómico, y para eso tenemos que diseñar una única herramienta de contabilización, de tal manera que aseguremos su fiabilidad. Y tienen que estar controladas y supervisadas por las administraciones públicas. Otro de nuestros objetivos era garantizar la coherencia y la homogeneidad de la gestión de los residuos en todo el territorio y mantener una unidad de mercado. De tal manera que sabemos que las competencias están transferidas en materia de gestión de residuos y en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Ahora bien, para evitar dispersión o a lo mejor ciertas diferentes interpretaciones que se habían llevado a cabo por las distintas comunidades autónomas, quizá habíamos detectado que no había unidad de mercado, que las comunidades autónomas podían tener interpretaciones diferentes, en fin. Queremos asegurar el hecho de que haya un criterio homogéneo y que se mantenga la unidad de mercado, de tal manera que los niveles de competitividad sean los mismos para los empresarios que están situados en una comunidad autónoma del norte, del sur, del este o del oeste. De tal manera que lo que se pretende es sistematizar también las obligaciones de información en esta materia y que no haya diferentes tipos de información a suministrar por las comunidades autónomas. Impulsar, uno de nuestros objetivos es impulsar en los principios, en la jerarquía, en la gestión de los residuos. La Directiva 2012, que deriva de la Directiva Marco de Residuos, esta directiva supone un cambio sustancial en la política de residuos en la Unión Europea, de tal manera que los residuos son recursos que no pueden perderse y que suponen una utilización de recursos naturales de tal manera que cuando alguien crea algo, fabrica algo, debe de mantener su actividad durante el máximo tiempo posible. Hay que prevenir la generación de residuos y hacer que los productos duren más. De tal manera que si no hay más remedio que se genere un residuo, la directiva marco establece la primera etapa en la jerarquía de la gestión de los residuos, que es la preparación para la reutilización. Vamos a ver si ese residuo tiene posibilidades de reparación y puede volver otra vez a ponerse en el mercado. De tal manera que los principios en la jerarquía de los residuos es preparación para la reutilización y luego reciclado. Nosotros hemos observado que esta nueva forma de abordar esta gestión de residuos supone creación de puestos de trabajo y supone una reducción en la generación de residuos y un aumento en la vida media de estos aparatos. De tal manera que hemos apostado fuertemente por la preparación para la reutilización, porque hemos visto, como hemos dicho, que se genera empleo en este sector y al final quizá pues sean 2 o 3 años más de vida media, al final se genera el residuo, es decir, al reciclado va, pero un poquito más tarde. Vamos a intentar aprovechar al máximo los recursos que ya se han utilizado en la fabricación de estos aparatos. Y luego optimizar la gestión de los residuos bajo la responsabilidad ampliada del productor, de tal manera que es verdad que en este flujo de residuos la responsabilidad ampliada del productor es muy peculiar, porque los fabricantes tienen un mercado muy competitivo, el sector tecnológico, los electrodomésticos que tenemos en casa, digamos, los fabricantes luchan, ¿no?, por hacerse un hueco en el mercado. Bien, pues esa competitividad lo que se pretende es que se traslade también a la gestión del residuo, de tal manera que aquel fabricante que invierta en ecodiseño, que invierta en hacer aparatos más sostenibles, menos contaminantes, también tengan una gestión de residuos más barata, que al final, como hemos visto, es la finalidad del principio de responsabilidad ampliada del productor. Con lo cual, lo que hemos intentado es promocionar, estimular a aquellos fabricantes que pongan en el mercado productos que generen residuos con menos contaminación o que incluso puedan generar menos residuos. Con lo cual, esa es una de las también finalidades y objetivos de este Real Decreto. Elementos básicos. Miren, básicamente nuestra finalidad es coordinar, hacer una gestión homogénea y hemos creado un grupo de trabajo de RAE que ya se creó
a raíz de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos de la Ley 22/2011. Hemos creado ya un grupo de trabajo a nivel, por supuesto, interadministrativo entre comunidades autónomas y el Ministerio. Este grupo de trabajo se va a mantener y se va a basar, va a tener como instrumentos fundamentales la plataforma electrónica de RAE, que es ese instrumento telemático de cómo contabilizar bien los residuos que se recogen y que se gestionan, y una oficina de asignación de recogidas, que es un instrumento que se ha empezado ya a trabajar durante todos estos años en algunas comunidades autónomas, que va a ser gestionada por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos a través de sus sistemas de responsabilidad ampliada, y lo que hace es asignar una recogida equitativa para que la financiación de los residuos sea también equitativo y homogéneo en todo el territorio. Otro de los elementos básicos que son innovadores es la distinción entre un aparato usado y un residuo, y la previsión en el articulado de la entrega de aparatos usados a los comercios de segunda mano y sus requisitos para el traslado si salen de la Unión Europea. Es decir, lo que estamos pretendiendo es que, son 2 artículos, es muy poco, pero que se le dé, que se haga reflexionar al consumidor de cuando tiene un aparato, qué poder hacer con él, siempre bajo la perspectiva de que a lo mejor puede mantenerse en el mercado, puede extenderse su vida útil. Bueno, elemento fundamental es el papel que juegan los distribuidores, que ya lo jugaban en el anterior Real Decreto, pero parece ser que no hubo una concienciación suficientemente adecuada, y la directiva lo que hace es mantener ese papel de los distribuidores e incluso ampliarlo en superficies de venta, en tiendas que tengan superficies de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de más de 400 metros cuadrados, se les indica que deben de tener contenedores o deben de permitir la entrega de aparatos de residuos de tamaño muy pequeño. Es decir, la idea es facilitar al consumidor una entrega separada de estos residuos. Y, por supuesto, la mejora de puntos limpios, que tras la Ley 22/2011 los puntos limpios tienen que ser gestores de residuos. Otro inciso, este Real Decreto es verdad que es un Real Decreto muy extenso. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que recoger los principios de la ley. Es el primer Real Decreto que incluye los principios de la Ley 22/2011, con lo cual muchos del contenido de este Real Decreto no deriva exclusivamente de la directiva RAE, sino de esa primera implementación de estos principios de la ley. De hecho, que los puntos limpios sean gestores de residuos deriva de la ley. Bueno, por supuesto, la consecución de objetivos de recogida separada a nivel autonómico, por si acaso había dudas en el anterior Real Decreto, las comunidades autónomas son las competentes en materia de consecución de objetivos, desarrollo de planes autonómicos en materia de gestión de residuos, y tienen las competencias de inspección, sanción y control. Con lo cual, era absolutamente evidente que las comunidades autónomas tenían que mantener unos objetivos autonómicos, y el objetivo del Estado es la suma de los objetivos y los esfuerzos a nivel autonómico. Otro elemento que también fue pedido por todo el sector es la clarificación y la clasificación de los residuos, no solamente bajo el Código LER, porque el Código LER es muy poco específico, y resulta que esta directiva y este Real Decreto tenemos en principio hasta 10 categorías de residuos, y la Comisión lo que nos pide son datos de recogida y gestión de cada una de estas 10 categorías. Es evidente que esta directiva 2002 fue poco acertada en poner tantas categorías, porque separar y trazar 10 flujos de residuos era muy difícil, con lo cual es inevitable agrupar en fracciones de recogida y luego otra vez dividir eso en 10 categorías. Entonces nosotros ya en la negociación en Bruselas llegamos a la conclusión de que 10 categorías era absolutamente ineficiente y era pues bastante absurdo, y se ha clasificado en 6 categorías que son muy semejantes a las fracciones de recogida que en la realidad se llevan a cabo. Pero era necesario ahondar un poco más, y a esos códigos, esas categorías había que vincular los códigos LER con las categorías de RAE, de tal manera que la contabilización y la trazabilidad se garantizara. Y esta es una de las novedades también y como elemento básico de este Real Decreto. Otro elemento es la incorporación de anexos de carácter técnico. Es fundamental el aclarar, el intentar que todas las instalaciones trabajen en las mismas condiciones, que todas las condiciones técnicas sean homogéneas, y que cuando se hace un esfuerzo sepamos que yo hago ese esfuerzo, pero bueno, en la otra comunidad autónoma también están haciendo el mismo esfuerzo, porque si no quedaba una cosa un poco descompensada. Bien, la consecución de objetivos de preparación para la reutilización.
a partir del año 2017 para estimular y para empezar a, digamos, es una actividad que ya se está realizando en España, necesitamos que se realice bien y necesitamos estimularla de una manera ordenada. Y hemos pensado que incluir objetivos de preparación para la utilización separados del reciclaje al final supone un estímulo y un mayor seguimiento del avance en este tratamiento. Y, por supuesto, la autorización única de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que no es más que la aplicación de la Ley 22/2011, de tal manera que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor no serán autorizados por cada una de las 17 comunidades autónomas, que en algunos momentos teníamos el riesgo de que las condiciones de autorización fueran diferentes. Esto es un principio, es un instrumento, un elemento que se basado en la Ley 22/2011. Bueno, pues nos encontramos con un texto extenso, no vamos a dudarlo. Es verdad que ya la directiva tiene 27 artículos, un montón de anexos, teníamos que incorporar muchas novedades, teníamos que mejorar el modelo, en fin, esto es lo que tenemos. Hay muchas disposiciones transitorias, pensamos que es un Real Decreto que necesita una puesta en marcha rápida, es verdad, pero también con unos periodos transitorios que permitan a todos irse adaptando. De manera que entendemos que muchos de estas disposiciones transitorias serán sencillas para aquellos gestores o aquellos distribuidores que ya estuvieran trabajando en base al anterior Real Decreto. Es decir, tampoco supone cambios muy drásticos. Ahora bien, aquellos que quieran incorporarse a este mercado, bueno, pues ya tendrán que hacerlo de una manera, en fin, más rigurosa, quizá. Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso muy general. Como digo, voy a intentar pasar lo más rápido posible, simplemente hacer una visión de los principales capítulos que componen este Real Decreto. A ver, en el capítulo 1 es verdad que es interesante abordarlo porque hay 5 artículos, digamos, que también dibujan el contenido del Real Decreto. Primero, en el objeto hemos incluido, aparte del objeto de la directiva, el estímulo de la creación de puestos de trabajo en este sector. Es decir, nosotros consideramos que el sector de la gestión de residuos es un sector muy importante a nivel, en fin, de generación de economía y trabajo y puestos de trabajo, y ese es uno de nuestros objetivos, el que la gestión de los residuos se haga adecuadamente y sea un sector que genere, digamos, recursos económicos, asegurando la calidad de todos los gestores que tratan estos residuos. En cuanto al ámbito de aplicación, se mantiene, por supuesto, el de la directiva. Es verdad que hemos incluido definiciones que los sectores nos han pedido en aras de la claridad, como aparato usado o RAI muy pequeño. El artículo 4 es interesante porque hace una descripción de cuáles son las responsabilidades que cada uno asume a lo largo de toda la cadena de gestión, desde el consumidor. El consumidor y el usuario es responsable de entregar adecuadamente estos residuos. A lo largo del texto se indica que está prohibido abandonar estos residuos en la vía pública. Todos sabemos que en España, bueno, no solamente en España, también en algunos países de la Unión Europea, pero especialmente en España, tenemos algunas costumbres que no son muy adecuadas, esto de que cuando no sabes qué hacer con el residuo, porque efectivamente a lo mejor el punto limpio está muy lejos, o pues los contenedores de obra son un destino fácil, ¿no? Es decir, ¿dónde dejo la tele? ¿Dónde dejo la tele? La dejo aquí porque está el vecino, está haciendo una obra y lo dejo aquí. Eso está prohibido, no se puede hacer una entrega inadecuada de estos residuos. Si la cadena empieza mal, es decir, si no se entrega adecuadamente el residuo, no podemos hacer nada. Perdemos absolutamente todo el esfuerzo y la finalidad de este Real Decreto. Luego están los gestores. Bueno, los fabricantes, los gestores de la... A ver, que me he perdido.
Los gestores que tienen que... Ah, sí, lo que quería decir. Hay un artículo muy interesante en la ley, gracias, que vincula, que hace referencia a la responsabilidad empleada del productor. Y se indica que la responsabilidad empleada del productor se aplicará sin perjuicio de las obligaciones que tienen los gestores según el artículo 20 de la ley. Es decir, los gestores de residuos son los que, a través de su autorización, son los responsables de que la gestión, una vez que llega a sus instalaciones, sea realizada correctamente. Es decir, la figura del gestor es tremendamente importante. Ahora bien, efectivamente, los fabricantes, a través de los sistemas de responsabilidad, organizarán, en el caso de que financien ese canal de recogida, financiarán la recogida y lo que es el coste de la gestión. Pero teniendo en cuenta que son los gestores los que, a través de esa autorización, son los responsables de, si es un gestor de recogida, pues de la recogida adecuada, y si es un gestor de tratamiento, del tratamiento adecuado. Y el artículo 5 apunta ya al capítulo 10, que es cómo nosotros hemos enfocado la coordinación en materia de RAE, es decir, la existencia de ese grupo de trabajo y los instrumentos en los que se apoyan, que son la plataforma electrónica de datos y la oficina de asignación. Bueno, entramos ligeramente a ver cuáles son... otro elemento importante es que nosotros hemos diseñado este Real Decreto siguiendo los pasos del aparato. El aparato cuando se pone en el mercado, qué características tiene que tener, de diseño, de marcado, la relación entre los distribuidores y los productores en cuanto al número de registro integrado industrial, en fin. Y una vez que ya se genera el residuo, preparación para la reutilización, el tratamiento, el traslado y los ejercicios de coordinación. Es decir, sabiendo que es un texto complicado, o digamos extenso, hemos intentado que fuera lo más amigable posible, siguiendo la vida de ese residuo. Es verdad que otras legislaciones europeas lo enfocan de otra manera y lo que hacen es trabajar por operadores, ¿no? Responsabilidad de distribuidores, responsabilidad de... Bueno, nosotros hemos considerado que era más entendible el seguir la vida del residuo desde la generación de la puesta en el mercado del aparato hasta el reciclado final del residuo. Bueno, pues en estos minutos que nos quedan hacemos una revisión de las obligaciones de los productores en cuanto al diseño adecuado, las obligaciones del marcado, la obligación que tienen de inscribirse, por supuesto, en el registro integrado industrial, el número de identificación para evitar, sobre todo esto es una petición de los fabricantes, porque claro, hay muchos que efectivamente cumplen, como tiene que ser, sus obligaciones de dar información sobre los aparatos que ponen en el mercado, porque como ustedes saben, los objetivos de recogida van a estar en función de lo que se pone en el mercado a partir del 2019, a partir del 2018, a partir de los residuos a partir del 2016, a partir de los aparatos que se ponen en el mercado. Es decir, países que pongan muchos aparatos en el mercado, porque, en fin, los fabricantes, los consumidores consuman más, lógicamente, por lógica, aunque esto no se aplicó en el 2002, tendrán objetivos de recogida más elevados, de tal manera que se vincula objetivos de recogida respecto a los aparatos puestos en el mercado. Bueno, pues, como digo, es una obligación de todos los Estados miembros de que los fabricantes declaren el número de aparatos que se ponen en el mercado. Y esto es una obligación que conlleva la responsabilidad empleada del productor. Lo que pasa es que se ha detectado que hay muchos fabricantes que no cumplen estas obligaciones y son los free riders. De tal manera que una de las herramientas para evitar que los free riders se mantengan o empiecen a desaparecer, pues es que en las transacciones comerciales entre el productor y el distribuidor quede en ese documento de transacción comercial el número de registro de integrado industrial, es decir, que se demuestre que ese productor cumple sus obligaciones con el Ministerio de Industria. Bueno, pues muy importante el hecho de que se insista, aunque esto ya estaba en la anterior directiva, de que los fabricantes tienen que proporcionar información sobre el tratamiento adecuado de los residuos que sus aparatos generan y del contenido de las sustancias peligrosas que contienen estos aparatos. Estos aparatos están diseñados para no abrirse durante su uso y solamente están diseñados para que deban abrirse
cuando llegan a una planta de tratamiento adecuada, con profesionales que deben de saber a qué se enfrentan cuando abren un equipo. Entonces, por eso, tanto la anterior directiva como esta incide en que, por favor, los fabricantes den información a las plantas de tratamiento sobre qué contienen sus aparatos, para evitar posibles situaciones de riesgo de salud, exposición laboral y, por supuesto, evitar riesgos de contaminación al medio ambiente. Bueno, pues esas eran algunas de las consideraciones de las obligaciones de los productores. Hay obligaciones de distribuidores, de tal manera que en la puesta en el mercado van a tener las mismas obligaciones la venta física como la venta online, porque en la Comisión, en Europa, como en el resto del mundo, la venta online cada vez va aumentando y se ponen en el mercado productos que luego, evidentemente, necesitan una gestión, necesitan una financiación. De tal manera que la directiva establece esta misma equiparación de obligaciones y nosotros, por supuesto, que lo hemos mantenido. Solamente podrán comercializar los distribuidores los aparatos con fabricantes registrados, es decir, que se aseguren que tienen ese número de registro incluido en sus transacciones, y se pide a los distribuidores una relación estrecha de tal manera que conciencien a los usuarios y que se informe sobre, se pregunte sobre si ese aparato puede tener una segunda vida o no. En cualquier caso, los distribuidores están especialmente vinculados en la gestión del residuo porque se convierten en poseedores del residuo y su obligación es hacer que esos residuos cumplan este Real Decreto y que se gestionen adecuadamente. Bueno, pues avanzamos en el capítulo 3 y 4, prevención y recogida. Los aspectos generales de la recogida son que los distribuidores son un elemento clave. Hay una inclusión de requisitos técnicos para las autorizaciones de las instalaciones de recogida en materia de puntos limpios. Hay una previsión de acuerdos para la aplicación de la preparación para la reutilización, de manera que se incentiva el hecho de que tanto los puntos limpios como los distribuidores y los fabricantes tengan acuerdos con estos centros de preparación para la utilización, que son gestores de residuos, que se identifiquen los RAI siguiendo una nomenclatura, instrumentos utilizados en la logística de mercancías a través de un etiquetado para evitar esas pérdidas, esas fugas de residuos, a través de un etiquetado que estará vinculado a la plataforma electrónica. Es decir, lo que este Real Decreto hace es modernizar y poner al día la gestión de los residuos prácticamente como si fueran mercancías, porque es lo que nos está pidiendo la Unión Europea. De tal manera que hay una obligación de registrar y apuntar los residuos que se recogen por cada uno de los actores que los recogen y el establecimiento de objetivos mínimos de recogida. El artículo 17 establece condiciones de recogida y transporte, no se pueden abrir, no se pueden romper, no se pueden apilar. Lo que sí nos sorprende a lo largo del tiempo, y eso es una reflexión que yo creo que ya tenemos de todos que compartir, es que esa visión que nosotros tenemos muchas veces de cómo se tratan estos residuos, pues yo creo que queda un poco ya, en fin, muy atrasada. Es decir, eso de tirar un ordenador, ¿no? Deje usted el ordenador en ese contenedor, y lo tira, ¿no? Pues lo hemos puesto que no se puede tratar mal. Otra cosa es que eso luego pueda servir o no otra vez para ser reutilizado, da igual, pero que llegue bien, en buenas condiciones a las plantas de tratamiento, con todos los componentes y con todos los elementos que el anexo de la directiva dice que tienen que separarse. Se tienen que separar una serie de componentes y luego ya pasar a la parte de la fragmentación. Bueno, pues eso tenemos que conseguirlo, ¿eh? Estoy segura, estamos seguros todos, porque la verdad es que sí es verdad que estamos notando que hay una concienciación de todos los sectores, ¿no? Una vez ya superado el impacto del Real Decreto, que han dicho, madre mía, lo que se nos viene encima. Luego ya cuando se lee y se entiende, no es más que quizá esa aplicación un poco, ¿no?, del sentido común. Bien. Hay requisitos comunes aplicables a la recogida de RAE, garantizar esa trazabilidad, en fin, la preparación para la reutilización, las entidades locales. Se va haciendo un barrido de cuáles son las condiciones de recogida en cada uno de las instalaciones de recogida, que, como digo, están recogidos en la directiva, cómo deben de funcionar las instalaciones de recogida, qué pueden hacer. Otro de los elementos de este Real Decreto es la opción que ya se estaba realizando en España, de que la gestión de los residuos
no pasara por la financiación de los productores, porque a lo mejor es un canal de recogida que tiene valor positivo. Entonces, hemos dado por bueno esa gestión se está haciendo bien. En el caso de que se esté haciendo bien, lo que tenemos que hacer es asegurar que todo aquel que opte por hacer una gestión directa sin la financiación de los fabricantes, esa gestión se haga adecuadamente. De tal manera que las entidades locales podrán, como se hace en otros Estados miembros, asumir que algunas fracciones puedan estar directamente gestionadas a través de un contrato con gestores, y lo mismo los distribuidores. Ahora bien, esos gestores tendrán que estar autorizados, por supuesto, por la comunidad autónoma, y deberán de cumplir los objetivos de valorización del Real Decreto. Y esta es una opción que ya se estaba realizando y lo único que hemos hecho ha sido regularla adecuadamente. Bueno, pues igual en qué condiciones la recogida de los RAEs por los distribuidores. Importante, hubo una flexibilización, dado la importancia que tienen los distribuidores, y es verdad que se ha flexibilizado en todo lo posible el papel que tienen ellos. Entonces, en el caso se ha considerado la logística inversa, es decir, aquellos residuos que se recojan en casa de los consumidores o directamente desde las tiendas y que quede dentro de la logística inversa, no tiene que cumplir el Real Decreto de Traslados. Ahora bien, hay una trazabilidad documental que se recoge en el Real Decreto. Es decir, los mismos transportistas que son capaces de llevar en buenas condiciones un aparato a casa, como tienen que hacer lo mismo como si fuera un residuo. ¿De acuerdo? Que esto la verdad es que se disminuyen los costes y parecía absolutamente lógico. De tal manera que es verdad que lo que sí se les pide a los distribuidores es que mantengan actualizado pues, todos los datos de la recogida de estos residuos. Bueno, pues en el caso de la recogida por parte de los productores, la directiva establece que para mejorar la cantidad de residuos recogidos, los fabricantes puedan establecer redes de recogida propios, y esto es lo que hemos incorporado en el Real Decreto. Artículo 27, una información detallada sobre toda la recogida de estos residuos. Bien, el artículo 28, la recogida por gestores autorizados para recoger residuos y la información que deben de mantener en cuanto vinculada a esa recogida de residuos. La responsabilidad es de ese productor que posiblemente, ya hemos tenido un caso en España que ha hecho reflexionar sobre esto, de que ese productor desaparezca del mercado y, en fin, esos residuos se queden sin financiación, ¿no? Bueno, pues ese capítulo 8 habla sobre la responsabilidad empleada del productor, se detallan cuáles son las obligaciones de los sistemas individuales, de los colectivos, de cómo estos sistemas colectivos se deben de adaptar a la nueva ley de residuos, porque en realidad este Real Decreto lo único que hace es aplicar el principio ya desarrollado en la Ley 22/2011, y es que los sistemas colectivos, que los productores serán los que constituirán nuevos sistemas de responsabilidad empleada, de tal manera que son los propios productores los que de una manera digamos, más se implican directamente en la organización de estos sistemas colectivos o individuales. Entonces, los productores tienen que adaptar el cómo van a abordar esta responsabilidad empleada del productor y tienen un periodo específico para hacerlo. Como digo, esto no es más que la aplicación de la Ley 22/2011. Hay unas obligaciones comunes y unas obligaciones adicionales. Básicamente las de los colectivos es establecer unas pautas, un comportamiento sobre cómo los productores se van a asociar entre ellos, cuáles van a ser las tomas de decisiones, de manera que sean pues, democráticas y que no haya posiciones dominantes, o evitar esas posiciones dominantes frente a productores que pongan poco producto en el mercado y que de alguna manera las resoluciones que se hagan o las estrategias que se diseñen pues no les perjudiquen, ¿no? Y luego, sobre todo, también información sobre los datos económicos, sobre, más que nada es que estos sistemas colectivos tienen que tener una finalidad. La finalidad de la responsabilidad empleada del productor, sea sistema colectivo o individual, es el cumplimiento de las obligaciones recogidas en este Real Decreto, exclusivamente. Es decir,
los fabricantes tienen unas obligaciones y a través de la responsabilidad emplear productos, sistemas colectivos individuales tienen que cumplir estas obligaciones, y no más ni menos, pero es que ya son bastantes. Porque a veces los sistemas colectivos, pues a lo largo de todos estos años, digamos que lo que hemos intentado hacer es centrar muy bien cuáles son los esfuerzos económicos que tienen que hacer. Es el cumplimiento de esta responsabilidad empleada al productor que deriva de una directiva. Básicamente. La protección del medio ambiente está asegurada si se cumple el Real Decreto y si se cumple la directiva. Bueno, pues hay artículos específicos sobre la financiación, las garantías financieras, las modalidades de la garantía financiera, que básicamente son muy semejantes a las garantías de otros Estados miembros, básicamente Alemania, que es la más avanzada, en función de los residuos que se prevén recoger y en base a unos costes medios estimados sobre esa gestión de residuos. Y lo que sí es novedoso es que esta garantía, la cantidad de esta garantía puede estar modulada por el tipo de aparato que pongas en el mercado, de tal manera que los sistemas colectivos podrán trabajar en favorecer o en rebajar las cuotas, eso es lo que dice el Real Decreto, otra cosa es que luego sea posible, de los fabricantes que demuestren que ponen en el mercado productos reciclables o, en fin, con unas características que las hacen bueno, pues más en línea con los objetivos de la gestión de residuos. Y, como hemos visto, hay una disposición transitoria sexta sobre la adaptación de los sistemas existentes a los nuevos sistemas de responsabilidad empleada del productor. El anexo 17 es específico sobre las condiciones de autorización de estos sistemas y el cálculo de la garantía financiera. Y, bueno, he puesto aquí para que se tenga fácil acceso cuál es el contenido del anexo 18 sobre el informe anual de los productores. La coordinación, ya llegamos al capítulo 10, funciones de coordinación, plataforma y oficina, y el capítulo 11, supervisión y control y vigilancia. El artículo 54 habla de las funciones de coordinación, la plataforma electrónica y la oficina de asignación. Y ya llegamos a la parte final, las disposiciones adicionales, que son básicamente una transposición directa de la directiva sobre RAEs con riesgo sanitario. Se habla de la financiación de la plataforma electrónica, que será cofinanciada por el Ministerio de Medio Ambiente en un 55% y el resto por los fabricantes. Y hay unas disposiciones transitorias en cuanto al ámbito de aplicación, la ampliación del ámbito, las adaptaciones de los puntos limpios, en fin, todas esas transiciones que son necesarias para implementar de manera satisfactoria el Real Decreto. Los puntos limpios, tenemos 5 años para adaptar los puntos limpios, tenemos una tarea ardua, tienen que ser financiados por esa adaptación, por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los que tienen esas características en fin, que les hacen ser recogidos y tratados de manera diferente, pero también es verdad que el Ministerio considera que es una de las principales prioridades y dentro de poco a poco se irán ayudando, sobre todo a través de proyectos piloto, de tal manera que ya hay en marcha proyectos piloto en algunas comunidades autónomas frente a proyectos que se pueden ir desarrollando en algunos puntos limpios para que sean ejemplo de qué es lo que queremos conseguir en unos puntos limpios, ¿no? Yo creo que tenemos que ser todos, bueno, aunque los puntos limpios no, teóricamente, según las comunidades autónomas y los fabricantes, a lo mejor no son el principal destino hoy en día de los aparatos, de los residuos, sino que a lo mejor deberían de ir más a través de la distribución, pero en cualquier caso tenemos que conseguir que los puntos limpios sean, pues, hombre, algo de lo cual tú te sientas orgulloso cuando estás en un municipio, cosa que hoy por hoy en algunos municipios sí, pero en otros, pues, en fin, tenemos que conseguir que se gestione mejor y que se diseñen mejor esos puntos limpios. Y bueno, pues luego los 18 anexos que tienen un contenido, es verdad que hay mucho contenido técnico, todo se ha hecho con la colaboración de los sectores, y yo aprovecho la ocasión para de verdad dar las gracias y agradecer a todos los sectores que han estado implicados en este desarrollo. Nosotros no hubiéramos sido capaces de hacerlo solos, y a través del grupo de trabajo que se ha ampliado, que es una de las cosas que
también novedosas de este Real Decreto. El grupo de trabajo, por supuesto, las competencias son autonómicas, las decisiones son de las comunidades autónomas, pero es verdad que lo que se pretende es que ese grupo de trabajo se abra en algunos temas y que se escuche cuál es la opinión de cada uno de los sectores, fabricantes, gestores, distribuidores, de tal manera que se conozca bien cuáles son los problemas que hay en este sector. Y esto es lo que se ha hecho en la tramitación y en el desarrollo de este Real Decreto, recoger cuáles habían sido los problemas a lo largo de todos estos años e intentar entre todos buscar una solución. Es verdad que es un Real Decreto, un flujo muy complicado, hay intereses evidentemente contrapuestos y encontrar ese equilibrio ha sido muy difícil. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y es verdad que de hecho, pues agradezco de verdad a todos los fabricantes, los sistemas de responsabilidad ampliada, el productor con toda su experiencia adquirida, en fin, los distribuidores, los gestores, de tal manera que este anexo técnico son el resultado de todos estos, en fin, de todo este trabajo de 2 años que ha sido muy intenso. Y ahora lo único que nos espera es, pues en la mesa de debate, ver cómo se pone en marcha, que yo creo que todos tenemos mucha esperanza de que esto funcione bien. Muchas gracias. Perfecto.